anterior y hoy directamente nos vamos a meter de lleno en lo que son el armado y separación de tramas. ¿Qué significa una trama? Una trama es un formato que tienen los datos al momento de que son ingresados al medio físico. Hay que tener en cuenta que la placa de red mete esos datos al medio físico de manera secuencial, es decir, un bit atrás del otro. Y la placa de red tiene una particularidad, ahora ya casi ni se usa, pero tiene una particularidad muy grande, que es, en la medida de que está transmitiendo, puede ir escuchando lo que transmite, ¿sí? Eso fue en sus comienzos de las placas de red. Hoy también lo hacen, pero la idea, el principio básico de un funcionamiento de una placa de red es transmitir y a su vez escuchar lo que va transmitiendo. Ya vamos a ver con qué finalidad. Nosotros, ya cuando llegamos a la capa 2, hay diferentes tipos de tramas de acuerdo a la topología que sea, al protocolo que se maneja y a la placa de red a la placa de red que yo compré y la que estoy usando, ¿sí? Entonces, y después, por supuesto, hay frames que sobre una misma topología, puramente con lógica, yo los modifico y hago, por ejemplo, el frames de VLAN, ¿sí? El frame de VLAN. Pero eso es un punto aparte y lo vamos a ver luego. Lo primero que vamos a ver nosotros es Ether. Estamos por aquí, ¿sí? en los frames de capa de enlace. Una característica que tienen todos los frames, por lo menos los que se usan ahora y los más conocidos, es que todos tienen una MAC, ¿sí? Todos tienen una dirección física, una dirección plana, una MAC address que viene determinada en la placa de red. Otra cosa muy importante que nosotros vamos a ver si tengo ese gráfico disponible. Muy, muy interesante. Lo que vamos a ver ahora es lo que se denomina dominio de colisión. ¿Qué significa dominio de colisión? Nosotros vamos a tener distintos tipos. Voy a ir escribiendo un nuevo documento. Tenemos distintos tipos de topologías de red y sobre la base de esa topología, de esas bases topología de red, las placas de red tienen distintas formas de acceder al medio, ¿sí? Entonces, una de las formas de acceder al medio es contenciosa. ¿Qué significa? Es decir, todos disputan el medio como peleándolo al medio. Es decir, cada uno lo toma en el momento que quiere y lo único que no puede hacer es interrumpir, ¿sí? Pero si el medio está libre, todos tienen las mismas posibilidades de acceder y todos tienen un tiempo para transmitir. Ya vamos a ver cuál es ese tiempo. Es decir, todas las máquinas que están conectadas a la red, a esa red LAN, tienen las mismas posibilidades de acceder al medio físico, tienen las mismas posibilidades de tomarlo, pero si está ocupado, tienen que esperar un tiempo determinado. ¿Cuánto es ese tiempo? Cuando deje de transmitir la máquina que lo tiene, en ese instante yo sé que el medio está libre y voy a poder transmitir. Pero ¿qué pasa? Hay un montón que están esperando también para transmitir. Por lo tanto, puede ser que en esta metodología contenciosa, es decir, peleando por el medio, hayan lo que se denomina colisiones. Otra manera de acceder al medio físico es de una forma que se llama determinística. Es decir, cuando yo sé que me va a tocar, no hay colisiones en este caso. ¿Qué significa esto que determinística? Yo sé que cuando tocó
a la máquina del lado mío, el que sigue soy yo. Eso es, ya vamos a ver una topología especial que se llama de anillo y tiene esa particularidad que cuando le toca al de al lado, el que sigue soy yo. Y no hay colisiones. ¿Qué significa una colisión? Ustedes piensen lo siguiente. El medio físico, yo voy a dibujarlo, voy a hacer una línea. Imaginemos que este es el medio físico, ¿sí? Y que todas las máquinas que están conectadas a este medio físico, tienen la posibilidad de escuchar cuando esté libre, ¿sí? Fíjense, estamos tratando de explicar qué es lo que es colisión. Entonces, todas las máquinas que están conectadas a este medio físico, les decía, todas las máquinas que están conectadas a este medio físico tienen la posibilidad de escuchar si hay alguien transmitiendo. ¿Qué significa que escuchen? Y si es con corriente, se fijan si hay presencia de corriente adentro, valga la redundancia. Es decir, si es un medio que transmite la corriente, y se fijan si hay corriente, es decir, testean que haya una portadora. Entonces, cuando todos ven que el medio físico quedó liberado, porque todos están escuchando, todos tienen la posibilidad de transmitir, pero puede ser que los dos extremos más lejanos escuchen los dos al mismo tiempo que el medio está libre y los dos se pongan a transmitir. ¿Qué va a pasar en ese instante? Este que está acá va a empezar a meter lo que quiere enviar y la máquina, le vamos a poner un nombre a esta máquina, a ver si me deja ponerle un texto. La máquina B, que son los dos extremos más lejanos, tienen la posibilidad de transmitir. ¿Qué va a pasar? Cuando ellos escuchen que el medio físico está libre, los dos van a meter corriente al medio. ¿Qué pasa? En la medida que la corriente se desplace por este medio físico, cuando llegue a algún lugar, esa corriente van a chocar. Eso se denomina colisión, es decir, cuando dos tramas chocan en el medio físico. Un dominio de colisión es aquel lugar físico de la red donde todas las tramas de las máquinas que están conectadas ahí pueden colisionar. Es decir, en este lugar que yo les muestro acá, se los hago en rojo, eso sería el dominio de colisión. Es decir, todas las tramas que envíe A, que envíe C, que envíe A, B, C, pueden colisionar en este medio físico. Cuando colisionan, pasa algo. Las máquinas detienen la transmisión que están haciendo y esperan luego por otro momento para poder transmitir. Entonces, el acceso a este medio físico, que es el que sería este central, que lo voy a poner de otro color, vamos a poner en azul, el acceso al medio se hace sin ninguna restricción. Es decir, todos quieren acceder, todos tienen la posibilidad. ¿Qué pasa? En algún momento, algunos se van a solapar los accesos y se va a producir lo que se llama una colisión. La trama se deforma de tal manera que nadie entiende más nada y cuando eso aparecen ciertos mecanismos para solucionar esos problemas. Bien, el paradigma de las redes contenciosas son las redes Ethernet. Hoy en la actualidad, año 2020, lo que se ha logrado hacer es que estos dominios de colisión sean lo más chicos posible. ¿Qué significa? Que sean de a pares, que no haya colisiones, que yo esté punto a punto con la otra máquina que me atiende a mí, de tal manera de que no haya colisiones. ¿Sí? Entonces los dominios se han dividido de tal manera de que no haya colisiones. ¿Sí? A eso es lo que apuntamos, es decir, que no haya colisiones. Pero
pero puede ser que haya colisiones, depende del dispositivo que hay como centro de la red hoy día. Ustedes en su casa tienen un router, ese router que tiene una parte de switch, y la parte de switch de ese router es la que divide los dominios de colisión. Es decir, que ustedes estarían punto a punto contra el equipo que les da internet, ¿sí? Es muy interesante hablar de colisiones porque si hay algo que no se puede evitar todavía, en realidad en el aire no se pueden detectar las colisiones como se pueden detectar en el medio físico cableado, por lo tanto lo que hay que tratar de hacer es evitarlas. Entonces el acceso al medio en el aire es diferente que en los dispositivos cableados, porque en uno se producen las colisiones y en el otro hay que evitarlas, sí o sí, porque en el aire no se pueden detectar esas colisiones. No hay forma de que yo detecte algo, si hay corriente, presencia o ausencia de corriente, entonces evito las colisiones. Hay una cosa que es muy interesante. En este caso, en este dibujo que he hecho yo acá, el dominio de colisión coincide con el dominio de broadcast. ¿Por qué en esta ocasión? Porque fíjense que no hay ningún dispositivo que me esté conectando a ningún lado, es decir, me está conectando me está conectando solo a las máquinas que yo tengo acá. Una de estas máquinas podría ser un router. Entonces, no pongamos un router, vamos a poner un switch. ¿Qué es lo que hacía un switch o un repetidor? Lo que hacían era darme la posibilidad a mí de ampliar la distancia de cubrir esta red, ¿sí? Entonces, si yo ponía un dispositivo ahí, en otra boca de ese dispositivo, lo que podía hacer era ampliar el alcance de esa red con el medio físico, ¿sí? Con este medio físico. Esto se transforma ya en otro segmento de la red. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto es un repetidor, ¿sí? Si esto es un repetidor, vamos a dejar un repetidor por ahora. Si esto es un repetidor, este dominio de colisión también se va a ampliar a este lugar. Entonces, todas las máquinas que estén dentro de este dominio de colisión van a estar escuchando lo que transmiten las demás máquinas dentro de esta figura de esto rojo que está acá, este dominio que he marcado en rojo yo aquí. Esto. Y esto háganselo, ya métanselo en sus mentes. Los dispositivos entienden capas. ¿De qué capas estoy hablando? De estas capas del modelo OSI, ¿sí? Es decir, dispositivo entienden capas. Entonces, si yo les digo que entiende capa física un repetidor, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Unos y ceros, simplemente. Por lo tanto, lo que ingresa por acá, sale por acá, porque él no tiene posibilidad de distinguir nada inteligente allá adentro. Es decir, fíjense, cada una de estas máquinas que está acá tiene una MAC address. Esta va a ser la MAC B, esta va a ser la MAC C y esta va a ser la MAC A. Si yo tengo una máquina más aquí conectada, también va a tener una MAC. ¿Sí? También va a tener una MAC, cualquiera. Entonces, ¿pero qué pasa? Como acá viajan unos y ceros, ninguno de estos va a poder distinguir algo inteligente dentro de esas tramas de 1 y 0, ¿sí? Va a entender un tren de unos y ceros como esos que están ahí, pero no va a poder distinguir ningún campo todavía, ¿sí? En la medida de que nosotros nos vamos moviendo, le vamos agregando capas a los dispositivos que conectan esta red, él ya puede ir entendiendo cosas. Entonces, fíjense, todo esto en rojo sería el dominio de colisión. Lo que está en rojo va a ser nuestro dominio de colisión. Si yo quiero comunicarme con alguien, tengo la necesidad de transmitir un dato. Entonces, si quiero transmitir un dato,
a colisionar seguro, o sea, es muy grande el dominio de colisión, si hay muchas máquinas adentro del dominio de colisión. ¿Sí? Bien, pero lo importante en este instante del tema es que ustedes entiendan qué es lo que es una colisión y qué es lo que es el dominio de colisión, es decir, es lo que está dentro de este lugar en rojo, no hay ninguna otra posibilidad. Esto que no hay colisiones, sino que es acceso al medio determinístico, es decir, yo sé cuándo me va a tocar, son en en aquellas redes, en aquellas topologías de redes determinísticas que son de anillo, básicamente que tienen formato de anillo. Esto estamos hablando siempre en capa física, en capa de enlace, perdón. No nos vayamos más arriba, donde en otras capas donde yo ya puedo evitarla de alguna forma las colisiones, sino estamos hablando en estas capas que estamos. Entonces, fíjense, bien, yo tengo este anillo y ahora las máquinas en este anillo están todas conectadas al, todas al anillo. Entonces, ahora todas las máquinas, las tenemos conectadas aquí. ¿Por qué yo sé que en este tipo de topología no van a haber colisiones? Porque acá adentro es de una tecnología especial que hay circulando lo que se llama un token. ¿Saben lo que es el token? El token es lo que se pasa en los corredores de posta. Y ese palito, esa posta, las carreras de posta de atletismo. Bien, entonces cuando este termina, le pasa ese token al vecino. Y si este tiene algo para transmitir, toma ese token y empieza a transmitir. Cuando este termina, le pasa ese token a la máquina que está al lado y así sucesivamente. Es decir, él es el encargado de pasar, de tomarlo y de liberarlo. Es decir, va a pegar toda una vuelta lo que él transmitió y si no tiene más nada para transmitir, pasa el token, se lo da al vecino, pero nadie puede hablar hasta que no tenga ese token que se llama. Ya lo vamos a ver específicamente. Y que esto, un ejemplo clásico de topologías de anillo, ¿sí? Son las que se denominan token ring. Token ring es una topología clásica de anillos. Esta particularmente la utilizaba IBM y habíamos dicho que IBM usaba un cable que se llamaba cable, fíjense cómo voy a ir uniéndole las materias, un cable que se llamaba STP en particular, ¿sí? El medio físico, ¿sí? para este tipo, para este tipo de, para este tipo de red. Medio físico, entonces, era lo que usaba IBM, un cable que se llamaba STP. ¿Cuál era el STP? Par trenzado con los mismos cuatro pares adentro, los mismos colores y todo. Lo que tenía de raro era que además estaba blindado por afuera con malla y después cada uno de los pares también estaba blindado. Ya vamos a ver por qué. En su momento vamos a ver por qué. Por ahora nos sirve esto para distinguir entonces que hay posibilidades de acceder al medio en forma contenciosa, es decir, cada uno accede en el momento que quiere y tiene la posibilidad, porque el medio está libre y tiene la posibilidad de colisionar, y en el otro en forma determinística, porque no hay colisiones, es decir, yo accedo únicamente cuando tengo el anillo, transmito lo que tengo que transmitir y luego libero ese anillo y le pasa a mi vecino, inmediatamente a mi vecino. Por eso es determinística. Yo sé que me va a tocar a mí después que le tocó a mi vecino. Nos vamos a meter en uno específicamente, en una trama
contenciosa. ¿Sí? Vamos a ver lo que es las redes Ethernet. ¿Sí? Vamos a empezar a ver lo que son las redes Ethernet. Es el paradigma de es lo que se usa hoy y es el paradigma de las redes por acceso por contenciosa, forma contenciosa. Es decir, no es determinístico, no sé cuándo me va a tocar. Solamente yo quiero acceder y accedo al medio. Bien, vamos a usar esto que está acá y vamos a voy a copiar. Fíjense, en la, en la actualidad, Ethernet, la palabra Ethernet, da lo mismo para IEEE 802.3 o estándar Ethernet que se llama. ¿Qué quiero decir cuando digo da lo mismo? Claro, Ethernet y 802.3. Pero hoy vulgarmente a la IEEE 802.3 también se denomina Frame Ethernet. Vamos a ver cuál es la diferencia. Que nosotros teníamos o tenemos un header en la capa de enlace, un header de capa de enlace y una cola o trailer de capa de enlace. Lo que nosotros nos importa en este momento es el header de la capa de enlace. Lo primero que hay en un header Ethernet es el preámbulo. Habíamos dicho que el preámbulo se utilizaba para sincronizar el medio físico. ¿Sí? A su vez, después del preámbulo, habíamos dicho que venía algo que se denomina delimitador de inicio. La diferencia que tenía con el preámbulo, que eran 0, 1, 0, 1, 0, 1, 56 bits de 0 y 1, aparece el preámbulo, el delimitador de inicio, que era diferente al otro porque era un byte que al final terminaba con 1, 1, 1. Era la única diferencia que tenía. Y ahí la máquina receptora se daba cuenta que empezaba otra cosa, ¿sí? Que terminaba el preámbulo y empezaba otra cosa. Lo primero que encuentra después que termina ese preámbulo es la destination. Entonces, destination address. ¿Qué significa destination address? En términos, es una MAC del destino. Después de esto aparece el source address, es decir, la dirección MAC origen, es decir, del que está transmitiendo. Después de esto aparece un campo que es tipo después de esto acá, después aparece los datos y después aparece se denomina frame check sequence. Me voy a volver un maestro de esto, del uso de esto. Bien. Acá tienen que estar muy atentos. El preámbulo. Yo todas las medidas se las voy a dar en bytes. El preámbulo tiene
7 bytes. El delimitador de inicio tiene 1 byte. Destination address tiene 6 bytes. MAC, ¿cierto? Source address tiene 6 bytes. Tipo o largo, cualquiera de los dos, tiene 4 bytes. Los datos van a tener de 46 a 1500 bytes. Y el frame check sequence tiene 2 bytes. ¿Están escuchando? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí, esta parte de acá, es el header. Esto sería la data. Y esto que está acá, sería la cola que veníamos trayendo acá. Entonces, acá adentro está todo lo de las capas superiores, es decir, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6 y capa 7. Acá adentro, adentro de los datos, está encapsulado todo lo que son las capas de arriba, ¿sí? Ahí adentro está encapsulado en esos datos, está encapsulado todos los datos de las capas superiores. Fíjense lo siguiente entonces. Lo primero que una máquina, cuando arma una trama, lo primero que pone después del preámbulo del delimitador de inicio, es la dirección MAC del destino que quiere comunicarse. Luego pone la dirección MAC de él mismo. Después aparece un campo que es tipo o largo. Empecemos por el largo, que es más fácil. ¿Largo de qué? El largo de los datos que vienen acá adentro, porque fíjense, puede ser variable de 46 a 1500. ¿Sí? Nunca puede ser 0. Es decir, que si yo no tengo nada para enviar acá adentro, va a ser muy raro que no tenga nada para enviar, lo mismo que tengo que rellenar es todo con ceros, es decir, 46 bytes de ceros. ¿Sí? Porque, ya vamos a ver por qué, pero no puede ser, la data nunca puede ser 0. ¿Sí? De hecho, es difícil que sea 0 porque lo primero que vamos a encontrar acá arriba es el header de la capa de red. ¿Sí? Entonces vamos a tener los datos de la capa, las direcciones IP, las que me quiero comunicar. Eso ya empiezan a ocupar lugar de estos 46 bytes. Pero si yo no alcanzo a completar en las transmisiones 46 bytes, los tengo que completar con 0. Entonces, yo lo que le estoy diciendo acá es el largo de lo útil que va acá adentro. Es decir, si yo estoy mandando 46 y ahí le digo que es 22, lo que estoy mandando son 22 bytes acá adentro. Y después viene el frame check sequence. ¿Qué es lo que es el frame check sequence? Es un cálculo que hace la máquina que empieza, que transmite esta trama sobre la base de los datos que tiene escrito acá, ¿sí? Aplica un algoritmo y acá pone un número. El que recibe hace lo mismo que hizo calcula ese dato sobre la base de estos datos que están acá, están al principio, y calcula ese número. Si le da igual, él dice que no hay error. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más compleja. Entonces, el frame check sequence es un cálculo que hace el que fabrica esta trama, es decir, el emisor, pone un número acá de 2 bytes, el que recibe calcula el frame check sequence, si le da idéntico al que lo emitió, esa trama inicialmente no tiene, ese frame quise decir, inicialmente no tiene errores.
Entonces, fíjense, volvamos aquí. Una forma de detectar errores, ¿sí? La capa de enlace, la detección de errores, lo hace de esta manera, es decir, con el frame check sequence. Se fija si la trama que le llegó es una trama válida y si es válida esa trama, si no se cambió en el medio. Podría pasar qué cosa, que los datos se permuten de tal manera que el frame check sequence me dé igual y yo esa trama la voy a dejar pasar a la capa de red, ¿sí? ¿Entienden lo que les digo cuando la voy a dejar pasar? Más o menos. ¿Quién va a ser el único que deja pasar esta trama a la capa de red? El frame check sequence. No. Fíjense, miren esto. Vamos a otro dibujo. Todos estos que está acá tienen la posibilidad de transmitir, ¿sí? Todos estos tienen la posibilidad de transmitir. A le quiere transmitir a B. ¿Qué es lo que va a poner en esta trama? ¿En dónde está el otro? Para transmitirle a B. Un broadcast. Te metiste justo en un lugar, una excepción. Pero fíjense, él sabe que le va a transmitir a B. Entonces, B, cuando ve que esa MAC es la de él deja pasar esta trama a la capa de red. Saca el header de capa de enlace y manda esto que está aquí, esto que está en verde, lo manda a la capa superior, ¿sí? Lo manda a la capa de red. Entonces, se fija si el frame check sequence está bien y si esa MAC destino es la de él lo deja pasar para arriba. ¿Qué otro caso sería el que deja pasar para arriba? Cuando aquí viene como MAC destino, todas F. Entonces es un broadcast. Si viene un broadcast, significa que un broadcast es para todos, ¿sí? Un broadcast es para todos. Entonces, si es para todos, yo lo tiene que dejar pasar. ¿Sí? Si es para todo el mundo, lo tiene que dejar pasar. Entonces, lo deja pasar a la capa de red y ahí se va a encontrar con algo que le permita saber si es él o no es él. Nosotros, a partir de este momento, a partir de hoy, este es nuestro insumo. Es decir, este frame y algún otro son nuestra comida. Es decir, lo que nos van a permitir estudiar la capa de enlace. Lo que me interesa en este instante es que vean que los datos están organizados, siempre hay un silencio después. Lo que quiero que vean es que nadie transmite indefinidamente, es decir, yo puedo tener un mail gigantesco, pero no puedo transmitir más allá de un cierto número de bytes que quepan acá, ¿sí? Y en las capas, fíjense, miren este dibujo, vayamos a este dibujo. Uno que tenía por acá que estaba acá. Fíjense que yo les estoy haciendo en capa de enlace, le estoy haciendo el header de capa de enlace y la cola de capa de enlace. Entonces, acá adentro yo tengo embebido todos los headers de las capas superiores, ¿sí? Acá al principio de estos datos, de estos 1500 como máximo, voy a tener todos los headers de las otras capas, ¿sí? En la capa de enlace. ¿Se entiende lo que les digo? Vamos de nuevo a un ejemplo que yo les decía. Esto fue mi carta. Voy al correo. En el correo, antes de ir al correo, yo acá le puse un sobre con destinatario,
y remitente. Después lo agarró el del correo a ese sobre y lo metió adentro de una caja que iba para Buenos Aires. Después esa caja la metieron adentro de una bolsa y la mandaron para Europa. Después de acá lo mandaron acá adentro una bolsa que iba para España, en Europa. Y acá cuando llegó, fueron los que mandaron a Málaga. Y cuando fue para acá, los que iban a un pueblo que no sé cómo se llama, no me interesa. Cuando llegó del otro lado empieza al revés. El pueblo ese le saca la caja de afuera, el otro le saca así, y así, y así, y así, hasta que llegan a los datos y el que recibe solamente la carta. ¿Sí? Esa es la idea. Así funcionan las redes, sin ninguna otra complicación. Cada uno le va agregando un header y lo bueno es que el header de mi capa de enlace habla con el header de la otra capa de enlace, sin importarle cómo esté conectado yo físicamente. Es decir, si yo uso fibra óptica, al otro no le interesa si uso fibra. Total, cuando llegue a la capa de enlace, él va a entender la capa de enlace. Cuando llegue a la otra capa de red, él va a entender la capa de red. ¿Sí? No le importa cómo se originó. Él entiende esos protocolos, entiende capa de red y entiende capa de enlace. Entonces, a lo que voy, ahora nosotros vamos a ver nuestros dispositivos como dispositivos que entienden headers, ¿sí? Entienden header. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces, esto lo voy a achicar más. No me quiero olvidar que estoy acá metido en este berenjenal. Esta trama es la trama original Ethernet. No tenía el largo, tenía el tipo. ¿Tipo de qué? Tipo de protocolo que está encapsulado acá adentro. ¿Sí? Tipo de protocolo que va encapsulado acá adentro. ¿Qué significa? Si es HTTPS, si es IP, si es decir, qué protocolos de capa superior están encapsulados adentro de los datos. Entonces, estas tramas son compatibles. ¿Qué les parece a ustedes? No son compatibles. Porque miren, esta, le voy a sacar el silencio ese que está ahí, es la trama IEEE 802.3. Y esta es la trama Ethernet. ¿Para qué están si no son compatibles? Porque la primera que existió fue la Ethernet. ¿Sí? La primera de todas que existió fue una trama Ethernet. Que lo que le interesaba era saber qué protocolo iba allá adentro. Después apareció como siempre, primero está el uso y después está la normalización. Entonces después apareció la IEEE y normalizó. La trama, fíjense, la trama IEEE entiende las tramas Ethernet. En cambio, alguien que maneje tramas Ethernet no entiende, porque si aparece largo, no sabe qué es lo que es. Aparece largo, él no sabe qué es lo que es. ¿Entienden lo que les digo? Él solamente entiende adentro tipo, protocolo tipo. Pero si aparece el largo, no sabe qué es lo que es. ¿Cómo hace el frame? Ya vamos a ver enseguida cómo hace el frame IEEE para saber cuándo es largo y cuándo
es tipo. Bien, entonces lo que está diciendo con el largo es que tiene 40 útiles. Los 6 son ceros a la izquierda. Él manda lo útil que tiene para él. Entonces, ustedes se van a encontrar en muchos apuntes de libro, van a encontrar algo así. Van a ver por todos lados algo que dice acá que le han puesto pad, relleno. Ese relleno es para completar los 46 bytes, esos que yo les digo. Entonces, si yo no alcanzo a completar 46 con los datos útiles, agarro y completo con el relleno, eso, que son ceros, para tener 46 como mínimo. Ya vamos a ver por qué tiene que tener 46 y por qué tiene que tener 1500 como máximo. Es decir, todo tiene un porqué aquí. Bien, ahora me voy a meter un poquito a explicarles cómo sabe que es tipo y cómo sabe que es largo. Fíjense, esta es la que vino a estandarizar esta de acá abajo. ¿Sí? El frame Ethernet decía tipo de protocolo que iba dentro de los datos. ¿Y qué pasa? Después aparecieron otros que decían que acá adentro decían lo que iba el largo de los datos que hay. Entonces, ¿qué hizo IEEE? Agarró la trama Ethernet como estaba y este campo que está acá lo puso como tipo o largo. ¿Sí? Tipo o largo. Y ahora fíjense lo siguiente. Ahora sí que me van a tener que prestar mucha atención. Y le voy a repetir cuantas veces quiera. Voy a copiar una trama. Fíjense lo siguiente. Este campo que dice tipo largo, ¿cuántos bytes tiene? 4. 4. Perfecto. 4 bytes significa que va a ir de 0000 hasta FFFF. ¿Sí? Bien. Fíjense, va a ir de 00, ¿sí?, a FFF. ¿Qué número tiene que escribir acá adentro como máximo cuando diga largo? 1500. 1500. Excelente. Entonces, esto vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer hexa. Vamos a subir acá. Y acá vamos a poner decimal. El decimal de esto sería algo así. Serían 16, no sé cuántos hay, pero serían 16 ceros. Y acá, en decimal, va a tener que tener el 1500. Eso, en decimal, es el decimal 1500. El decimal 1500 en hexa es 0,5 DC. Entonces, de aquí para acá, lo que está resaltado es largo. ¿Sí? El que sigue, el 1501, a ver.
Profe, creo que la de programador tiene la conversión entre decimal y La de, hexadecimal. la de programador. Sí, creo que alguna vez la usé. Excelente. Ah, bien. Entonces, yo digo, en 1500, en 1501, en hexa, es 05DD. El que le sigue acá es 05DD. Bueno, es obvio. Si es la C, la otra es la D. Esto sería 0000 decimal 1501. Y esto, para acá abajo, va a ser tipo. Es decir, que cuando venga un número, que sea entre 0 y 0,5 de C, acá adentro va a indicar que es largo. La capa de arriba, la capa el que lo recibe, la capa, el de capa enlace que me recibe del otro lado, va a interpretarlo como lo que viene ahí es largo. Si viene de acá para arriba, es tipo. ¿Tipo de qué? De protocolo que está encapsulado acá adentro. Fíjense que IP, el IP, por ejemplo, es 0x800. Eso sería IP. Yo le estoy diciendo a la otra, que lo que trae encapsulado es IP. Le puse 0x porque siempre, cuando hablo de un número hexa, tiene una X ahí. 5DC para que hablemos de cuando hablamos de hexa. Entonces, ya tengo ahora en este campo que está acá, perfectamente distinguible si es tipo o largo. Si es tipo, seguramente el número es más grande que 1500, de 1501 para arriba, lo que está puesto acá adentro. Y si es más chico de 1500, es largo. Tiene la particularidad que le dice al que recibe que lo que viene después es una MAC address destino. Luego de esa MAC address destino, que son 6 bytes, como sabe que es una MAC address destino, es una placa Ethernet, si no, no puede leer este frame. ¿Entienden eso? Muy importante que entiendan eso. Si no, yo ya compré una placa Ethernet, entonces no puede leer otro frame que no sea el IEEE 802.3 o el Ethernet. Entonces, después viene la MAC mía, y después viene tipo largo, después vienen los datos que vienen de las capas superiores. Si esos datos no alcanzan a 46 bytes, yo relleno con ceros para alcanzar ese mínimo de 46 bytes, y después aparece el frame check sequence, que es ya vamos a ver que es un algoritmo, el CRC se llama, CRC, cálculo de redundancia cíclica. El frame check sequence se implementa con el CRC, que lo que hace es que el que envía la calcula un número sobre la base de todos estos datos que tiene llenos acá adelante, y pone ese número. El que recibe hace el mismo cálculo, y si le da el mismo número, se supone que esa trama está buena. Eso es todo. Y después, otra vez, un silencio. Entonces, una trama. Ojo, quiero que dejen algo grabado en su cabeza. Fíjense que son idénticas las tramas. Nada más que uno era tipo solo, la primera de todo, que no existen más estas placas. Y la otra es tipo largo. La IEEE, cuando vino después a normalizar todo esto y a poner las cosas que están funcionando dentro de una caja, que es cada
encasilló cada cosa en un lugar donde él cree que correspondía. ¿Qué significa ese lugar? Una de las capas. ¿Sí? Bien, una trama mínima entonces, 7 más 1 más 6 más 6 más 2 más 46 más 4 tiene 72 bytes. ¿Sí? Entonces, una trama mínima tiene 72 bytes. Es decir, 1576 bits. ¿Sí? La trama máxima, ¿cuánto sería? 1500. No, hay que No. sumarle todo lo demás. Creo que es 1518, me parece. 8, 6, 14, 20, 1524. A ver. Aquí la cuenta. Sería Sí, 1524. 1524. 12.000. ¿Cuánto era? 1524. Sí, sí. Creo que es 1526. A ver. Vamos a poner una. Sería 8 del preámbulo más 6 más 6 más 2 más 1500 más 4. 1526. 1526 por 8, 12.208. Ahí no suena más. Bien. Fíjense, entonces, yo tengo tramas mínimas para enviar y tramas máximas para enviar. Esto tiene claramente un sentido. ¿Sí? Claramente tiene un sentido. En su inicio, yo tengo que controlar cuando transmito qué es lo que puede pasar cuando yo transmito en este dominio. Yo soy A y tengo algo para transmitir. ¿Qué puede pasar? Cayó de error. ¿Cómo? Cayó de error. Bien, error no así. No puede haber un error así en el sentido así amplio de la palabra. Lo que puede pasar es que alguien también tenga ganas de transmitir. Entonces, se produce una colisión. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, ¿cómo voy a estar transmitiendo yo? Cuando yo les dije que transmitía secuencialmente bit a bit, si ustedes, si yo me explico bien lo que les quiero decir, es que lo primero que va a entrar al cable, cualquiera sea, es el preámbulo. ¿Sí? Empiezan a entrar ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos. Y lo primero que va a entrar son ceros y unos, ¿sí? Del preámbulo, hasta que ingrese todo el preámbulo. Y así, luego va a entrar una MAC, luego va a entrar la MAC, pero bit a bit. ¿Sí? Está entrando al revés de lo que está escrito acá. ¿Entienden lo que les digo? Es como si entrara en este sentido. Puede ser una flechita. La trama
entra así, secuencialmente. Entonces, yo tengo que estar controlando de que verdaderamente la trama vaya como yo quiero, es decir, que nadie me la interrumpa hasta que yo termine de transmitir el último bit que está acá. Acuérdense que todo esto pasa a una velocidad tremenda, ¿sí? La velocidad de la luz, prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo una trama mínima de 46 bytes para controlar, todo pasaría muy rápido y yo perdería el largo de los cables. Fíjense, vamos al otro dibujo, está por acá. Yo tengo para transmitir, esto va a ser así y va a ir hasta por allá, hasta el final de aquel. Va a ir hasta acá y va a ir hasta el final de aquel. Si yo tengo una trama muy chiquita, el largo de los cables debería ser extremadamente corto, ¿sí? Para que yo la pudiera controlar. ¿Me siguen? Fíjense, se mueve esto a una velocidad tan grande que el largo de los cables, si yo no pudiera, no tuviera una trama mínima que mandar, no la podría casi ni controlar por la velocidad a la que se mueve, ¿sí? A la velocidad de la luz. Entonces el largo de los cables serían ínfimos, ¿sí? Entonces necesito tener una mínima cantidad de bytes que controlar para poder que el cable tenga un largo de 100 metros en el caso del UTP. ¿Sí? ¿O no? Más o menos. Yo no entendí la relación datos-cable, profe. Bien, ahora la vamos a entender. Miren esto. Vamos a hacer uno nuevo. Yo tengo una red. Ethernet funciona a 10 megabps. La red Ethernet funciona a 10 megabps, ¿sí? 10 megabits por segundo. Estos serían 10 millones de bits por segundo. Es decir, si yo quiero transmitir un bit, ¿cuántos segundos serían? Yo digo que sería 10 a la menos 9. sería esto, me daría que x es igual a 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Menos 7. Lo que sería igual a 0,1 microsegundo. 0,1 microsegundo. Es decir, que yo un bit lo estoy transmitiendo en 0,1 microsegundo. Fíjense que si yo voy a transmitir como mínimo 1572 por 0.1 microsegundo,
Es decir, que voy a tener 157.2 microsegundos eh, 157.2 microsegundos, 576, perdón. Microsegundos para enterarme que hubo una colisión. ¿Entienden eso? Miren esto. Si esto fuera cero, es decir, si yo pudiera transmitir cero acá, ¿cuánto tiempo tendría para enterarme si hubo una colisión? Si es cero, no puede haber colisión o no. ¿Cómo que no? Si yo tuviera cero para transmitir y no lo rellenara, 25. fíjense, me da 8 y 6, 14. Y 6, 20. 22, 26. ¿Sí? Vamos de nuevo. Está el micrófono. Fíjense, esto no es. No. Fíjense, los 26 serían los 26 de este. ¿Sí? Del header más la cola. 4, 6, 12, 18 y 8, 26. ¿Sí o no? Sí, profe. Fíjense, tendría entonces 26 microsegundos de tiempo para una colisión. Esto es el tiempo que yo tendría para enterarme de una trama mía que va viajando en el medio físico para enterarme que tuvo un problema en el viaje, en ese viaje. Es muy poco tiempo, es decir, los cables no tendrían casi largo, casi no podría tener un medio físico con un largo menos, no sé, 10 metros me podría dar el cable si yo no pudiera, si no hago más grande ese campo de datos. No 10 metros, pero sí 30. Entonces, este dato, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Esto es lo que sigue, lo que vamos a estudiar ahora. Así, ¿cómo sé yo que hay una colisión y qué tiempo tengo para enterarme que hubo una colisión? Por eso, este campo de datos mínimo tiene que tener 46 y máximo 1500. ¿1500 para qué? Y para que no esté transmitiendo todo el tiempo uno y no se acapare todo el medio físico. ¿Sí? Entonces, Profe, entonces el mínimo solamente es para darnos tiempo a enterarnos que ha habido una colisión. Exactamente. Ya lo vamos a ver cómo se hace el cálculo ahora. El mínimo ese que tiene en los datos, el mínimo que tienen los datos es por eso, para que el que transmite tenga la posibilidad de controlar a la trama que envió durante la vida en el cable y que el cable tenga cierta longitud. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguno que esté completamente perdido? ¿O que le falte algo? No hace falta que esté completamente perdido. Que le falte algo, lo volvemos a repasar rápido. Lo del pad, no entendí yo eso que puso usted
antes de la cola. Bien. Fíjense, yo necesito mandar dentro de los datos 46 como mínimo. 46 bytes. No es poco 46 bytes. De hecho, pocas son las tramas que ustedes van a hacer captura de trama. Van a capturar algunas tramas en el cable. Y se van a dar cuenta que todas las tramas que nosotros capturamos, todas son menores a 1500. Todo el tiempo son menores a 1500. Ustedes, cada vez que están haciendo algo en la red, no están enviando tramas largas, están mandando tramas pequeñas. Todo el tiempo son tramas muy pequeñas. Esas tramas muy pequeñas no pueden ser en la parte de datos, es decir, este campo, este campo que está acá, que dice datos, ¿sí? Tiene que ser de 46 bytes como mínimo. Por lo tanto, si yo no tengo 46 bytes útiles para transmitir, tengo que rellenar con algo hasta llegar a los 46. Ese relleno es el que se llama pad. Hasta completar los 46 bytes. ¿Qué es lo que va a decir en ese caso? En ese caso, esta trama, acá en este campo que está acá, va a decir lo que lleva como datos útiles, ¿sí? El largo que lleva como datos útiles. Así va a llevar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar hasta el número 1500, que es lo que vimos acá, ¿sí? Hasta aquí va a decir lo que lleva como datos útiles. Después de eso, me dice que viene un protocolo. ¿Qué protocolo? Los de las capas superiores. El más importante de los protocolos de las capas superiores. Eso va metido allá adentro. Tipo. ¿Se entiende qué es lo que es el pad? O más o menos. Sí. 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 Yo necesito mandar una trama que tenga cierto tamaño. Ese tamaño tiene que ser 1576 bits. ¿Por qué va a ser 1576 bits? Por este 46. Si yo tengo menos de 46 bytes que mandar útiles, lo voy a rellenar hasta alcanzar ese número de 46. Una vez que yo alcance ese número, ya lo pongo ahí adentro y empiezo a mandar. Bien. Fíjense lo siguiente. Alguien al principio de la clase me preguntó si coincidía el dominio de broadcast con el dominio de colisión. Fíjense, cuando hay un repetidor, cuando hay repetidores en la red, que ahora ya casi no existen los repetidores, hubs, ¿sí? Los que eran los hubs, los famosos hubs, el dominio de colisión coincidía con el dominio de broadcast. ¿Sí? Yo quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué significa para ustedes si el dominio de colisión es el lugar físico de la red donde se puede producir una colisión? ¿Qué sería el dominio de broadcast? El dominio en donde las máquinas están escuchando, o sea, el rango en el que se escucha el broadcast. Excelente. Es decir, es el lugar físico de la red donde cuando vean todas F, lo dejan pasar para arriba. ¿Sí? Eso es el dominio de broadcast. En este caso, como es capa física, el dominio de colisión, ¿sí?, coincide con el dominio de broadcast. ¿Por qué? Porque el dispositivo que está acá está en capa física. ¿Sí? Está en capa física. Bien. ¿Qué significa esto? Esperen que yo voy a copiar todo lo que tengo acá.
por ejemplo, se usa un switch en lugar de un repetidor. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a reemplazar. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que ver. El funcionamiento de Ethernet es con broadcast. ¿Sí? El funcionamiento de Ethernet es con broadcast. Por lo tanto, el broadcast para nosotros es importante. No es que queramos, podamos hacer, no usar el broadcast. A nosotros nos sirve el broadcast. No podríamos llegar. Nosotros acá tenemos un equipo de capa de enlace, es decir, un dispositivo capa enlace. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa un dispositivo de capa enlace? Es un dispositivo que tiene las dos capas. Entonces, al tener las dos capas, ¿qué pasa? ¿Qué entiende ese dispositivo? Que hay una conexión. Entiende frames. Ya puede leer frames él. ¿Sí? Él ya entiende esto. Fíjense, ya entiende esto. ¿Sí? Sabe lo que es un preámbulo, sabe que es una MAC, sabe lo que es la MAC origen, sabe lo que es la MAC destino, entiende esta trama. Si él entiende esa trama, ¿qué pasa? Va a tener ahora el dominio de colisión ahí. Es decir, ya va a tener dos dominios de colisión. ¿Por qué va a tener dos dominios de colisión? Va a poder rearmar el frame en cada parte. Bueno, no lo tienen por qué saber. Como me estamos metiendo en un lío. Es como lo que pasaba con el broadcast, que el switch deja pasar a uno solo, o sea, solamente cuando no se encontró en la red. Claro, esto va a ser así. Estas máquinas que están acá van a poder, fíjense, cuando esto emita, esperen que arregle. Fíjense, esta máquina tiene algo para transmitir. Esta máquina que está acá, la máquina C, también tiene algo para transmitir. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta máquina tenga toda su trama completa, es decir, conozca la MAC destino, este dispositivo que está aquí, este dispositivo que está acá, no va a dejar pasar las MAC que tiene para este lado, las que conoce que están de este lado, no las va a dejar pasar para aquel lado. Las que conoce que están en este segmento, en el segmento azul, no las va a dejar pasar para el segmento lila, ¿sí? Las MAC conocidas no las va a dejar pasar. Saben que están de este lado, las va a dejar de este lado. Es decir, la MAC de A, la MAC de C, la MAC de B, van a quedar siempre de este lado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a dejar pasar? Cuando aparezca una MAC todas F, cuando aparezcan todas F,
va a dejar pasar. Es decir, ahora, el dominio de colisión son los rojos. Entonces, yo ahora tengo que el dominio, dividido dominio de colisión, porque este conoce capa de enlace, entonces puede determinar perfectamente qué máquinas tiene en cada lugar. Entonces, estos hablan solamente con los de este segmento y los de estos hablan, o sea, se interrumpen, mejor dicho, con los de este segmento, pero no interrumpen a los del otro segmento. No se pisan, quiero decir. No es que se interrumpen, nunca se interrumpen. Eso es un error. Entonces, tengo un dominio de colisión, dos dominios de colisión y un solo dominio de broadcast. Es decir, el broadcast va a alcanzar a todos estos dos segmentos que están ahí, pero no las colisiones. Las colisiones van a estar en el segmento azul y las otras colisiones van a estar en el segmento lila. Hay una pregunta que les hago. A ver si más o menos me están entendiendo o más o menos. ¿Qué broadcast estoy hablando? De la red. ¿Pero qué broadcast? Fíjense que va a ser broadcast de capa de enlace. Es decir, cuando la dirección MAC es desconocida para mí, la MAC destino, y yo en lugar de la MAC destino ponga todas F para que me responda el de la IP. Acuérdense esto, miren. Vamos a hacer algo que hizo el Pablo, que yo lo estuve viendo. Profe, Sí. ¿puede ser que exista el broadcast dirigido y el broadcast limitado? ¿Que tenga No. algo que ver en esto o no? No. Fíjense, yo tengo una trama y se va a hacer así más o menos. Una trama va a ser así. Olvídense del preámbulo y olvídense del delimitador de inicio. Fíjense que cuando ustedes tengan la IP destino, la IP origen que es la de ustedes, la MAC de origen la conocen, lo que desconocen es la MAC destino. Por lo tanto, van a reemplazar por todas F. Es decir, este es un broadcast de capa de enlace. ¿Cuándo hay un broadcast de capa de red? Cuando yo no conozco la IP destino. Entonces, ahí le mando un mensaje a todas las IP del segmento que corresponda, un broadcast de IP, porque ni siquiera conozco la IP en ese caso. En este caso es muy probable que yo conozca la IP, entonces lo que tengo que mandar es un broadcast de capa de enlace. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo eso? Y porque tengo conocida la IP destino, entonces este broadcast pasa a todos, cuando llega a la capa superior se fija si la IP destino corresponde con él, pero como acá dice todos F, se da cuenta que lo que le están pidiendo es protocolo ARP, le está pidiendo que le devuelva su MAC y él envía un paquete a la inversa completándole con la MAC de origen, saca todas las F y pone esta MAC acá. Entonces ya se entiende, el otro lado entiende que esa IP se corresponde con esa MAC. Así trabaja Ethernet. Entonces, este broadcast que yo les decía, este dominio de broadcast que les decía en el dibujo, ¿dónde está? En el último de todos. Este dominio es un dominio de broadcast de MAC, ¿sí?
dominio de broadcast de capa de enlace. El amarillo es un dominio de broadcast de capa de enlace. ¿Lo sigo teniendo a todos? Sí, profe. Bueno. ¿Todos entienden lo que estoy hablando? En criollo. Lo repito en criollo. Lo que está en amarillo es donde va a llegar cuando en la trama esté en MAC destino, todas F. ¿Sí? En MAC destino, cuando va a llegar hasta donde esté en amarillo. ¿Sí? Les hago una pregunta. A ver si me entienden. A ver si me han entendido todo lo que hablé durante estas 2 horas y pico. Yo puedo armar redes prescindiendo de la IP. No. ¿Por qué no? Sí, uso la Mac y me comunico con esa máquina. Exacto. Yo puedo armar redes sin IP. Es decir, de hecho, habían redes que funcionaban sin la... Pero no pueden tener acceso a internet, porque Exacto. ahí no se puede mandar el broadcast. Y exactamente, no pueden tener acceso a internet. Pero yo puedo para ciertos usos, fíjense que es una red plana, sería definitivamente una red, pero lo puedo hacer tranquilamente. Y de hecho hay parte de la red que funciona simplemente con las Mac. ¿Cuál sería esa? ¿Una LAN? La LAN, exactamente. Fíjense, ustedes cuando digo ustedes lo digo en forma genérica, algunos sí, otros no, no sé cómo será. Pero miren, hoy en una casa cualquiera o en un trabajo o donde sea, yo me voy a encontrar con algo así, más o menos. Yo voy a encontrar como centro de una estrella a un switch. Un switch tiene 2 capas. Tiene capa de enlace y tiene capas físicas. Y esto es tan así como yo se los estoy diciendo. Fíjense, vamos a internet. El repetidor amplifica la señal, pero solamente capa física. Bueno, y amplifica el ruido también. ¿Quién? El repetidor. El repetidor, sí. Bien. Por eso es que Fíjense, no divide el dominio de colisiones. ya, fíjense esto. Cuando yo digo que un switch no puedo agarrar eso. Ya después lo arreglo. Fíjense. Olvídense de eso. Olvídense de esa rayita que está ahí. Ustedes una trama común tiene el header, ¿sí? Esto que está acá, sin el preámbulo estaría. Y adentro, lo primero que va a encontrar es la parte de la cabecera de la capa de red. ¿Sí? La cabecera de la capa de red, donde está la IP. IP destino e IP origen. Los datos útiles y después el frame change sequence, que es ese mismo que está ahí, no es otro.
que serían esos 4 bytes que están ahí. Fíjense en este switch. Este switch tiene en capa física conectores RJ45, ¿cierto? Para cable UTP. Tiene en capa física 4 bahías para módulos de fibra óptica. ¿Sí? De fibra óptica. Esos módulos pueden ser de fibra óptica monomodo o pueden ser de fibra óptica multimodo. Y además, bueno, eso tiene un puerto de configuración, no importa, olvídense de eso. Pero entonces tiene capa física para conectores RJ45 para cable UTP, conectores de capa física para fibra óptica monomodo o multimodo. Lo que hace falta acá es el conversor de medio óptico a corriente. Y además, ¿qué característica tiene este switch? Es un switch de qué? De capa de enlace. ¿Qué capa de enlace? Ethernet, fíjense. Ethernet, no es otro. ¿Sí? Fíjense. Es Ethernet, no es ni un switch ATM, ni token ring, ni FDDI, ni es Ethernet. Es decir, ¿qué significa que sea Ethernet? Para nosotros que estamos aprendiendo esta capa de enlace, ¿qué significa? ¿Qué va a entender? Tramas Ethernet, ¿sí? Esto Frame va a entender. IEEE, acuérdense que hoy el IEEE 802.3 vulgarmente se lo conoce como Ethernet. Cuando salió por primera vez en la vida, ya en el año 78 más o menos, salió Ethernet. Ethernet solo, que decía, en vez de tipo, decía largo. Después empezaron a salir otras tramas y apareció el modelo ISO-OSI que las compatibilizó. Hizo las 7 capas, dentro de esas capas, y hasta que apareció la IEEE y dijo, bueno, esta va a ser la trama que contenga a las dos. A mí me pasó de encontrarme con placas de red que eran Ethernet, estándar Ethernet. Entonces estaba funcionando en toda la red IEEE 802.1 y eso no andaba. No andaba, tenía link, tenía la luz de que estaba conectado, pero no entendía las tramas. ¿Por qué? Porque no estaba entendiendo que era tipo lo que le estaba mandando los otros equipos. Entonces, servidores viejos, muy viejos. Entonces, apareció IEEE 802, estandarizó y hoy se conoce al frame o a la trama IEEE 802.3 como Ethernet. ¿Qué significa? Entonces, en términos de esto, que este equipo, conoce en capa de enlace tramas Ethernet. ¿Sí? Y la arquitectura de Ethernet sí o sí es bus, o sea, todas conectadas a... No. Esto no tiene una arquitectura de bus adentro. Ya lo vamos a ver. Los switch no tienen más arquitectura de bus. Ajá. No. Adentro tienen una matriz. A ver en qué momento lo vamos a ver. Acá, en el capítulo 5. Falta un rato todavía. Bueno, ¿estamos hasta ahí?